Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Saludos, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión Cantabria. Les prometemos que esperamos que no tengamos que dedicar más programas al asunto de Grecia. El último, el programa de la pasada semana, dedicamos no totalmente, pero sí más de la mitad. Y hoy lo vamos a tener que hacer pues prácticamente de forma total ante los acontecimientos. Esperamos no tener que dedicar más tiempo en los próximos programas, porque esto ya empieza a ser un culebrón, como lo que se dice vulgarmente, las novelas que vienen del otro lado del Atlántico. Lo vamos a hacer con nuestro especialista, con don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Pues sí, lo decíamos el otro día y podríamos empezar, decíamos ayer, pero bueno, pues reuniones durante todo el fin de semana, la famosa consulta electoral de la que sale un no rotundo, incluso muy superior a lo previsto, pero bueno, en cuanto se apagaron las luces, poco ha quedado. Una ciudadanía bloqueada en lo que se llama corralito, no pudiendo sacar más de 60 euros de los cajeros automáticos de forma diaria, la actividad económica bloqueada y un incumplimiento total por parte del señor Tsipras, que dijo que el martes se abrían los bancos. Estamos ya en el fin de semana y se habla de que si abrirán el lunes o el martes. Bueno, en primer lugar, después de lo transcurrido en los últimos días, ¿qué opinión, qué análisis así general, para luego entrar en pormenores, le merece a don Aurelio? Bueno, yo creo que todo este proceso que se está dando en Grecia, yo creo que es un poco pues lo que cabía esperar. Lo que cabía esperar desde el momento en que llegó este gobierno de Syriza, desde el momento en que llegó Tsipras al gobierno, y es que había hecho promesas que no podía cumplir y además que él lo sabía. O sea, el engaño al pueblo y el cinismo de estos mandatarios, yo creo que es el elemento que sobresale sobre todos los demás. El engaño al pueblo, porque después de hacer esas promesas, de prometer en fin, la tierra prometida al pueblo, lo único que ha hecho es decir, bueno, les prometí unas cosas que yo no podía cumplir, o que no puedo cumplir. O era un ignorante o estaba prometiendo cosas que sabía que no podía cumplir. Pero lo cierto es que ha llevado al pueblo a un callejón sin salida. Le ha llevado, puede decirse, que al abismo. Como dice que no lo puede hacer, transforma algo que es un fracaso absoluto, lo quiere transformar en éxito mediante un referéndum que no dice sí a Tsipras. Es un referéndum que dice no a seguir en el euro. No a seguir en el euro. Y ni siquiera eso, no a seguir los criterios de la Troika, que son criterios de austeridad, en fin, que la población sufre, lo pasa mal, se recortan muchas cuestiones sociales y eso vemos que, como ha venido pasando en España, pues es muy duro. Pero también lo cierto es que eso hay que padecerlo porque no había otra salida. Tsipras les promete que todo eso va a desaparecer, que les va a llevar al paraíso, y se encuentran con que en este momento les ha pasado la patata caliente. Es decir, ha tenido que tomar el pueblo la decisión de si seguir en el euro o no seguir en el euro. Con otro engaño, porque la permanencia en el euro es muy distinto, yo creo que no hacen análisis correctos en este sentido. Una cosa es no haber entrado en el euro y otra cosa muy distinta, salir. El euro ha sido un elemento que ha condicionado muchas cosas, ha condicionado gastos
en las poblaciones que prácticamente no podían asumir. Las deudas son enormes, digamos que los precios en todos estos países del euro se han ido ajustando al valor de esa moneda, y en este momento salir del euro, sea el dracma o sea la peseta, es un asunto absolutamente imposible, que empobrecería a la población. Desde luego las deudas no se podrían pagar porque son deudas absolutamente inasumibles. Y entonces lo que ha sucedido aquí, por sintetizar y para terminar, es que un fracaso absoluto de Tsipras, que ha llevado al pueblo griego a la debacle, porque mire usted cómo están padeciendo, lo quieren transformar en un éxito. Y así lo está cantando los populismos de otros países, como está pasando en España, la izquierda de Europa, como si esto fuera un gran éxito de Tsipras, cuando a mí me parece que es un fracaso absoluto, que además no tendrá otro camino que aceptar las condiciones que Europa le está poniendo, como las hemos aceptado todos los demás países. Pagar, apretarse el cinturón y tratar de salir adelante, pues por la única vía posible. Bien, hay cosas que llaman la atención a las personas normales, sensatas. Yo no he visto que sea práctico, vamos, ¿no? Es un contrasentido. Primero insultar y luego pedir dinero. Y ese que insulta, al que es el que más tiene que poner, continuamente se le machaca. Eso ha traído, porque una consecuencia, que es que la población de Alemania hay que ver todos los periódicos alemanes, incluso los socialdemócratas son durísimos con el señor Tsipras, porque claro, les llegan los insultos de su gobierno y nos encontramos. He estado buceando en los datos que ha dado la Unión Europea. Vamos a ver, Alemania ha puesto hasta ahora, por un lado, 41.000 millones. De una partida, Francia 31.000, Italia 27, España 27 y otros países. Pero es que en mayo de 2010 hubo otra partida de 110.000 y en marzo de 2012 otra de 130.000. Luego yo calculo que estamos hablando de unos 120.000 o 130.000 millones los que ha puesto Alemania. Cualquiera que haya estado en Alemania sabe que allí se trabaja duro, que tienen unos impuestos muy altos. Se levanta uno a las 6 de la mañana, va a trabajar esos días de invierno, y a mí me parece que es un poco obsceno el que se tache a la población alemana en este aspecto de insolidaria. Es verdad que al pueblo griego hay que atenderle socialmente, pero nadie tiene la culpa que exista irresponsabilidad en el voto. El problema es un problema de ser adulto, ¿no? Este es un problema gordo, es un problema gordo. Es decir, poblaciones a las que se las dirige desde el populismo votan cosas que son casi suicidas y luego cargan la responsabilidad a otro. A mí me parece que son esos los componentes importantes de esta crisis un poco compleja, sin decir que la Unión Europea lo haya podido hacer todo bien, que no lo ha hecho sin ningún tipo. Tendría que haber pedido, cuando ha ido dando esas cantidades desorbitadas de dinero, haber pedido medidas estructurales de manera más clara. Pero ahora lo que no se puede es insultar al que ha prestado el dinero con muchísimo esfuerzo, porque la cantidad de cosas que hubiera podido hacer, bueno, ya no voy a decir España, que puede ser el presupuesto de muchos ministerios, de varios, sino Alemania o Italia, etcétera. Es decir, a mí me parece, pues si hay algún país populista, Venezuela o Rusia, que se lo da, pues oiga, las puertas están abiertas, márchense ustedes y váyanse. Lo que no puede ser es que un referéndum de un pueblo obligue a otros pueblos a tomar decisiones en contra de su voluntad. Eso es mera democracia, un mero análisis frío. Luego entramos en pormenores. Bueno, este referéndum yo lo encuadraría o lo llamaría un poco como la empresa esta o la actuación esta de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Lo que han hecho, ellos han hecho un referéndum, sale lo que quiera, pueden pedir lo que quieran, decir sí o no, pero eso en qué medida puede afectar al resto. Pues no, porque la realidad sigue ahí, y Europa es quien les ha prestado estas cantidades ingentes de dinero que ha permitido a Grecia hacer auténticas barbaridades, pues porque ha sido un derroche escandaloso. Usted cada vez que ve un análisis sobre las formas de vida en Grecia, los sistemas de jubilación, cómo funcionaba, en fin, la sanidad, los salarios de los funcionarios, la gran cantidad de funcionarios, organismos públicos, en fin, ha sido un verdadero desastre. Lo de Grecia, tiene la Unión Europea de haber cebado eso, ahí tiene la culpa, haber dado y decir primero las medidas. Sí. Claro. Y esta gente se ha acostumbrado a esas formas de vida y quieren seguir el mismo ritmo, y entonces nos
encontramos con que viene esa izquierda con este señuelo. Mire ustedes, nosotros si llegamos vamos a darles todo lo que ustedes piden. Ahí hay una falta de rigor, no les importa mentir, lo cual conlleva, yo creo que no, es su táctica el mentir. Es un grado de irresponsabilidad. La táctica es engañar al pueblo tan descaradamente, sí. Y además son incompetentes. Son incompetentes. Y yo creo que les falta ética. Les falta ética. Ellos parece, cuando hablan con respecto a los demás, parece que están imponiendo criterios de moral y de ética, y cuando ellos llegan, ahí es donde ves que hay una gran carencia de estos valores, ni ética ni moral. Mienten de una forma descarada y no les importa los sufrimientos del pueblo. No les importa porque ahora lo estamos viendo en Grecia. En tanto vemos a Varoufakis, las formas de vida y las actitudes chulescas que maneja, estamos viendo a los pobres ancianos esperando en la cola del banco, peleándose entre aguantando 30 y tantos grados. Y peleándose entre ellos porque no pueden sacar una cantidad. Y aquí Europa está siendo responsable, porque tiene usted al Banco Central Europeo que sigue dando dinero a los bancos. Es decir, Europa no se ha echado la manta a la cabeza y que se las arreglen solas. Está funcionando con un tiene preparado un plan. Claro. Si finalmente se produce lo que se llama el Grexit, de la salida de Grecia del euro, un plan de choque humanitario para Grecia. Y yo particularmente creo que todas las ayudas que se den a Grecia deben de estar condicionadas a planes trimestrales. Ya no estoy hablando anuales, de control trimestral, porque si no este gobierno de Tsipras es incapaz de gestionar nada. Hay un dato que hemos comentado, don Aurelio, y le pregunto. Grecia, lo decíamos el otro día, pero es que hay que decirlo, Grecia tenía unas perspectivas de crecimiento para este año del 2%, según las expectativas. En diciembre estaba al 0,50, prácticamente entre el 0,25 y 0,50, pero es que en 7 meses ha pasado de crecer a decrecer y a perder, bueno, muchísimo dinero que se ha ido al extranjero y un aumento espectacular del paro. Luego, sí se puede... Las cosas sí pueden siempre ser peor. Todo es susceptible de empeorar. Oye, en este momento la emisión de deuda por parte de empresas ha desaparecido porque no hay quien compre la deuda griega, ni la pública ni la de las empresas griegas. Llevaba la prima de riesgo, los intereses que pagan por la deuda. Iba camino de adquirir una situación normal, estaba bajando de manera muy notable, se estaba cada vez aproximando más al resto de las naciones europeas, de los tipos de interés, de los bonos, de la deuda del resto de naciones europeas, pero en este momento lo tenemos en 1.800, 1.900, 2.000, o sea, una cosa absolutamente desbocada, ¿no? Y además que ya no pueden emitir deuda. A ver en este momento cómo se financian las empresas, cómo pagan los salarios, es decir, la irresponsabilidad de estos mandatarios populistas han llevado a Grecia a la debacle más absoluta. Amenazan. Bueno, a empeorarlo, no vamos a cargarles todo el mochuelo. Lo anterior ha sido horroroso, pero evidentemente, por lo que fuera, merecía crédito. Es que estos señores no merecen crédito porque su gestión es desastrosa, ¿no? Pero vamos, que yo creo que estos deberían haber encauzado las cosas de una manera lógica y sobre todo buscando unos objetivos que pudieran conseguir, porque la manera en que han tenido de estrellarse pues con el resto de países europeos, además llamándolos antidemocráticos, cuando resulta que, bueno, oiga, que todos estos países son países que han acreditado un funcionamiento democrático de años. No viene usted a darles ahora lecciones de democracia. Sí, pero no. Todo esto yo creo que ha sido, pues forma parte de esta irresponsabilidad, y la salida es complicada, porque si hablamos ahora hablan de Rusia. Bueno, Rusia le ha recomendado, bueno, pónganse ustedes lo antes posible de acuerdo con Europa, porque no tiene dinero, porque yo estoy también bastante mal. Y si hablamos de China, fíjese usted. Bueno, será el próximo día, está tapando. No, el tema chino habrá que dedicar un programa, y yo que antecedente es de alta preocupación. ¿Y se acuerda usted que hace meses adelantamos? Bueno, pues ya se habla de datos trucados, de una economía trucada por el gobierno, etcétera. Pero esto es un paréntesis. Aquí vamos a tener otro asunto que es
200 o 300 veces mayor que el Grexit. Claro. El problema chino. Bueno, pero bueno, eso lo hablaremos otro día. Ya hoy, primera, segunda economía mundial, eso sí que esto sí que nos va a afectar. Lo de Grecia puede decirse que es una anécdota. Que Europa, si Grecia sale, el euro, Europa, mire usted, yo estoy absolutamente convencido que no va a pasar nada. Los aspectos psicológicos que conlleva, pero nada más, y la prensa sensacionalista que lo infla, ¿no? Bien, hoy ha dicho algo muy interesante en una carta. A mí me parece que es una carga de profundidad tremenda, ¿no?, la que ha lanzado el presidente del Eurogrupo, el holandés Dijsselbloem. Para mí una persona que no es muy simpática, pero que hoy ha dicho una cosa que si es verdad es muy extraña. Ha acusado de hacer que las clases débiles estén pagando los impuestos en Grecia. Ha acusado a Syriza diciendo: prefieren que los navieros sigan sin pagar impuestos y no quitar los gastos de defensa, esta es la acusación, y preferir que se recorten, como lo que ha presentado ahora, las pensiones. Es una acusación demoledora para el populismo de Syriza, ¿eh? Sí, yo creo que son verdad, es verdad. Hay una cosa, se han creado con sus actitudes hostiles hacia ellos de querer ningunear a la troika, que a fin de cuentas son los representantes de las instituciones, pues les está saliendo caro. Yo creo que se han creado en este hombre un mal enemigo. Bueno, en muchos enemigos. En muchos, ¿no? Pero aquí este hombre, el feo que personalmente lo hicieron, eso se veía claramente que iba a tener unas consecuencias, y mire usted dónde está ahora Varoufakis. De manera que creo que en esto tiene razón, y además a mí me parece que tenían que responder así, porque precisamente era el argumento de Tsipras. Dice, bueno, es que quieren que yo recorte las pensiones y baje el salario. Tal. Bueno, hoy decía precisamente Juncker, no queremos que bajen las pensiones, queremos que recorten, no decimos de dónde. Hay unos gastos de defensa que para Grecia no tienen sentido y queremos que recorten por otros lados. Ellos sabrán por dónde tienen que hacerlo. Y lo de las pensiones es una reacción así. Las pensiones, pues hombre, no... Una pregunta que se habría que hacer a cada telespectador que nos está ahora mismo escuchando, viendo, y que nosotros lo podemos hacer. ¿Usted prestaría dinero a un señor como Tsipras o como era Varoufakis, a unos señores de estos? Es que este es el problema, porque la cuestión es la identidad y la garantía. Y a mí me hace gracia los que dicen, no, es que la solución a Grecia, y esa es una teoría mucho de Francia, que no acabo de entender, debe de ser una solución política. Oiga, la solución política perfecta, pero habrá que sacar el dinero. Intervénganse el gobierno de Grecia, perfecto, mándense ustedes allí 2 comisarios enviados de Europa, es decir, 2 enviados, y que fiscalicen euro por euro y que se les dé todo el dinero que necesite para que nadie pase necesidad. Yo estoy a favor de ayudar a Grecia. Lo que no estoy a favor es que unos personajes se rían del resto de Europa porque digan que ellos son los más listos, que están inventando el Mediterráneo, ¿no? Esa es la cuestión de la que en el fondo se está barajando. Salida política, oiga, salida política, bien. La salida política es ayudar al pueblo griego. Venga, ¿dónde hay que firmar? Pero hay que ayudar al pueblo griego. No a que el señor Tsipras diga que es que ha ganado una partida de mus y que él es el mejor del mundo mundial, porque entonces lo que está haciendo es que las normas no sirven para nada y que el chantaje al final gana, y luego la Unión Europea estaría firmando su sentencia de muerte. Yo creo que es que estas son 2 cosas que deben de quedar claras, ¿no? Yo lo primero que exigiría a alguien que me viene a pedir el caso de este sería que lo pida con modos, que lo pida con humildad, que lo pida con razonamientos y que no venga con unas exigencias que no existe ninguna razón. O sea, hoy Grecia no existe ninguna razón ni nada que justifique la manera de tratar a Europa. Terroristas, criminales... ¿Y vas a pedir dinero en esas condiciones? Bueno, vamos a ver. A usted lo primero que le vamos a exigir para entrar aquí es educación y respeto al resto de las naciones europeas, a países que le han dado a usted mucho dinero, que le están ayudando y que ahora tienen el problema moral, sale de contribuyentes trabajadores y que están más preocupados que usted por la nación griega, por todos los aspectos humanos que rodean a toda su actuación política. Usted es un irresponsable cuando sabe que esas actitudes hoy no son presentables para ir a pedir ayuda, para ir a pedir rescate, para ir a pedir dinero.
seguramente que las cosas hubieran funcionado de otro modo si estos dirigentes griegos se presentan en Europa pues como hay que hacerlo. Señores, estos son otros tiempos. Estaba firmado, si todo esto no tenían más que cumplir unas condiciones mínimas, dinero a prácticamente cero interés, a plazos enormes, si lo tenías la carga de endeudamiento de Grecia sobre el presupuesto propio, y por eso hoy ya ha quitado de que el tema de condonación de deuda, es inferior al de España. Hace más esfuerzo el contribuyente español a pagar la deuda que hace el griego. Luego el problema es que quieren no tener deuda, que les den un chorro de dinero y ahora a seguir gastando. Vamos, es que no tiene nada que ver la situación española con la griega. En España, aunque haya alguien por ahí que también a mí me parece que es un ejercicio de irresponsabilidad decir que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, eso es mentira. Habrá vivido el que haya vivido, unos cuantos, pero lo que es la población española no ha vivido ni de lejos por encima de sus posibilidades. Ha vivido pues de una manera, yo creo que de una manera digna, pues con atención, a sus elementos fundamentales, pero sociales, pero nada más. Entonces el que ahora, después de toda esta situación que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos tenido que apretarnos el cinturón de manera notable para pagar esa deuda que usted dice, con subidas fuertes de impuestos, con restricciones de todo tipo, la asistencia social, la sanidad, todo esto se ha encarecido. Y después de unos años, el paro, que fíjese usted a dónde ha llegado, desde un 12%, donde estamos en este momento, todo esto han sido consecuencias de que en España ha habido que apretarse el cinturón, que ha habido mucha restricción de inversión pública, que no se ha gastado dinero, y ahora que vengan estos con unas actitudes, bueno, pero es que nosotros somos mejores dirigentes que los que ustedes han tenido y vamos a exigir a Europa que nos siga regalando dinero, ¿no? Entonces, ese es el fondo de la cuestión. Nosotros somos los listos y ustedes son los tontos. Y ese es el gran error, y por eso en este momento los países hoy no pueden, en Europa no se les puede atender. Hay una cuestión que convendría aclarar. Se actitud. utiliza otra falacia mucho. Es que en España los españoles hemos tenido que rescatar a los bancos, entiéndase cajas de ahorro, por cierto dirigidas casi todas por políticos de todo tipo. ¿Se imaginan ustedes que hubieran quebrado las cajas de ahorro, los miles y miles de personas arruinadas y la situación de miseria que se viviría? ¿Qué pensaban? ¿Qué preferían esa gente? ¿Que la gente se quedara sin sus ahorros? Pero bueno, por favor, ¿cómo se puede hablar con tanto desconocimiento? Es que nuestro dinero ha sido para rescatar los bancos. Los bancos, mentira, han sido para rescatar cajas. 90 y tantos % a las cajas. Por cierto, gestionadas por partidos políticos la mayoría. Y la pregunta, ¿qué les hubiera usted dejado? Es decir, los ahorros de una señora de 80 años, los 14.000, 30.000 euros de su vida trabajando, desaparecer, los ahorros de una pareja que está trabajando, que pueda tener 6.000, 5.000 euros, desaparezca. La pobreza que hubiera traído a España hubiera sido tremenda. ¿Cómo se puede ser tan ignorante y decir y manipular a las personas de esa manera? No, sin duda. Aquí ha habido dos cosas. No se puede dejar caer a los bancos en un país que se supone que está pasando un momento de crisis, porque la crisis pues sería mucho más duradera. Es decir, claro. Luego levantar los bancos, levantar la economía y las finanzas prácticamente... Hombre, se puede dejar caer a uno y las consecuencias... Claro, puede caer un banco, se le puede dejar... Un banco como el Banco Madrid, unas consecuencias, y al fin y al cabo parece ser que con sus activos va a poder pagar casi todo. O sea, que un banco caiga, pues no pasa nada, pero que caiga todo el sistema financiero, vamos, ese país no levanta cabeza ya, pues porque todo está organizado alrededor de este sistema. Una cosa, a los bancos había que tratar de reflotar a aquellos que tienen problemas, ayudas, además Europa tiene fondos para ello, había que a muy bajo interés. Había que hacerlo. Ahora bien, yo lo que critico de los bancos es que ellos no han tenido una respuesta con... bueno, pero esa es otra segunda parte. No, yo me refiero al rescate. Ahora es una segunda parte, y sobre todo las cajas. Porque el dinero que ha ido a los bancos, de hecho ya lo están devolviendo a un tipo de interés el tema. Es decir, que al final lo que se ha producido es un préstamo. El tema de las cajas es distinto. Y evidentemente lo que se ha producido es una caída de un sistema que financiaba muchas empresas y que el resto no ha sido capaz
O no ha querido o no ha podido. Pero yo lo que me refiero es al hecho solo, don Aurelio, de haber cortado, de haber salvado la... El sistema financiero había que salvarlo sí o sí. Esto no se puede dejar caer. Yo digo luego que los bancos deberían haber tenido una respuesta de no hacer unas restricciones tan drásticas del crédito, que ha hecho que han dejado a la pequeña empresa ahogada pues por falta de crédito y de financiación, pero eso es otra cosa. Pero el banco, que había que rescatarlo, eso es una realidad. Pero ahora ya estamos un poco en la línea, los bancos están abriendo ya, en fin, el crédito empieza a fluir un poco más y estamos en vías de resolver estos problemas. Yo creo que ahora se trata de seguir creciendo, creando empleo y mejorando todo el sistema social, que también había sufrido recortes, ¿no? Pero bueno, que estamos en una vía correcta. Ahora, con estos populismos que llegan, pues no sabemos a dónde nos pueden llevar. Como dice un amigo mío, magia, la magia política. Sí, pongo aquí y aparecen los billetes y la solución. No, es el desconocimiento, la ignorancia, lo que decíamos en alguna ocasión. No han dirigido ni un kiosco en su vida. ¿Y cómo van a gobernar el país? Pues yo creo que plantando patatas en los parques. Pero de esto tienen mucha culpa los partidos grandes, el partido gobernante, el otro gran partido de la oposición. Los dos grandes 30 años son que responsables. Ahí. No, y ahora el tema de no ponerse de acuerdo en otras cosas para impedir todo esto. Es al revés. Usted ve el Partido Socialista, que está en la línea de pactar con Podemos. Bueno, y no sé, yo creo que el inmediato futuro no va a ser tanto así, pero hasta ahora los hechos así. Claro, don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, a ver, la próxima semana si dejamos ya este tema de Grecia, que la verdad nos ocupa, nos preocupa, y que esperemos la próxima semana nos preocupe menos. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es